Voy a resolver este problema de dinámica de centro de masas. Vemos que tenemos dos masas situadas en las dos coordenadas que se indican, unidas por un resorte, y le aplicamos una fuerza a cada una de ellas y una velocidad inicial. Primera pregunta, aceleración del centro de masas. Fórmula que utilizamos. Esta fórmula está demostrada en otro vídeo, os pongo el enlace para las demostraciones de todas las fórmulas que voy a utilizar. Aquí solamente las aplico. Bueno, pues la aceleración del centro de masas de ese sistema es igual a la fuerza que aplicamos al sistema dividido entre la suma de las masas. Aquí, como hay dos, pues M1 más M2. ¿Qué fuerzas aplicamos? Bueno, pues las fuerzas que aplicamos, si nos fijamos en el dibujo, F1 es una fuerza vertical hacia arriba de valor 6 newton, por lo tanto F1 pues es una fuerza que tiene componente horizontal 0 y componente vertical 6. Y F2, nos fijamos en el dibujo, la fuerza 2 a la masa 2 es una fuerza horizontal de valor 12 newton. Por lo tanto, es una fuerza 12, 0. ¿Qué fuerza en total aplicamos al sistema? Pues la suma de las dos. Sumamos los vectores y tenemos primera componente 12 más 0, 12. Segunda componente 6 más 0, 6. Por lo tanto, ya tenemos para calcular la aceleración del centro de masas. Fuerza 12, 6, el vector 12, 6 y la suma de las masas, la primera es 2 y la segunda es 4. Dividimos el vector 12, 6 entre 6 cada componente y nos da que la aceleración del centro de masas es el vector 12 entre 6 es 2, 6 entre 6 es 1, el vector 2, 1 metros segundo cuadrado. Eso significa que el sistema va a tener una aceleración constante, es decir, va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Segunda pregunta. Dice la velocidad del centro de masas en el instante t igual a 3 segundos. Bueno, para eso tenemos que hallar primero la velocidad del centro de masas en función del tiempo. Velocidad del centro de masas, fórmula que tenemos que aplicar es el sumatorio de los momentos lineales de cada masa, es decir, vamos a llamarlo P1 más P2, como hay dos masas, dos momentos lineales, dividido entre la suma de las masas, M1 más M2. Esta fórmula también la tengo demostrada en el vídeo de demostraciones de fórmulas. Bueno, el momento lineal de una masa es el producto de la masa por la velocidad. O sea, para la masa primera es M1 por V1 más M2 por V2. Y aquí tendremos que sumar las masas M1 más M2. Esto que quede claro que es el momento, la velocidad del centro de masas inicial. Vamos a ponerle un 0, VCM 0, porque al ser un movimiento acelerado, recordad antes que tenemos una aceleración, pues la velocidad va a ir variando. Vamos a calcular primero la velocidad inicial, porque vemos que hay unas velocidades iniciales, V1 y V2, y vamos a ver cuál sería. Bueno, V1, como las velocidades ahora forman un ángulo de 45 grados, pues vamos a ver primero cuánto es el vector V1. Será igual
a 5, el ángulo son 45 grados, 5 coseno de 45, 5 seno de 45. Ya sabéis que para calcular las componentes se proyectan en los ejes ortogonales, la primera por el coseno y la segunda por el seno. Como el seno y coseno de 45 son iguales y es raíz de 2 partido por 2, pues la velocidad inicial V1 es esto. Las dos componentes son iguales. Ya está. Vamos a ver la V2. Miramos el dibujo. V2 vemos que su módulo es 3 metros segundo, pero al proyectar con un ángulo de 60 grados, cuidado que está hacia abajo, es decir, esta componente es negativa, pues va a ser primero la componente horizontal 3 por coseno de 60 y el otro va a ser menos 3 por el seno de 60. O sea que V2, por lo tanto, va a ser 3 coseno de 60 es 1/2 y luego menos 3, seno de 60 es raíz de 3 dividido 2. Ya tenemos la velocidad 2. Como las masas también las tenemos, solo tenemos que poner los valores numéricos y hacer la operación, cuyo resultado pues es el vector 2,18 menos 0,55. Bien, esto es la velocidad del centro de masas, insisto, inicial, con la que comienza a moverse. Pero me han dicho a los 3 segundos, claro, porque al ser un movimiento acelerado, la velocidad se va modificando con la aceleración. Entonces podemos poner velocidad del centro de masas dependiendo del tiempo es igual a la velocidad del centro de masas inicial, le ponemos el cerito, más, ahora ponemos cómo se va modificando con el tiempo, más la aceleración, esto es constante, del centro de masa, la que hemos calculado en el primer apartado, multiplicado por el tiempo. Tenemos las dos cosas, o sea que solo tenemos que escribirlo. Velocidad del centro de masas dependiendo del tiempo, pues será esta expresión, que si hacemos las operaciones nos queda como expresión final de la velocidad del centro de masas dependiendo del tiempo, esta expresión que nos permite ahora calcular la velocidad del centro de masas para cualquier instante. Nos lo piden para el instante 3 segundos y solamente hay que sustituir velocidad del centro de masas para 3 segundos. Haremos esta operación más 2 por, y aquí ponemos el 3, menos la primera componente y la segunda menos 0,55 más t, o sea, más 3, y esto da como resultado definitivo 6,18 2,45. 2,45. Son metros segundo porque es la velocidad. Velocidad del centro de masas que es variable con el tiempo. Siguiente pregunta, me dice, el vector posición del centro de masas en t igual a 5 segundos.
Bueno, pues el vector posición del centro de masas también va variando con el tiempo, como se va moviendo, ¿no? Pues podremos poner la posición del vector centro de masas con el tiempo a qué es igual. Bueno, pues es igual primero a la posición inicial. El centro de masas todavía no sabemos en dónde estaba al comienzo. Posición del centro de masas inicial, donde estaba al principio, más, como es un movimiento uniformemente acelerado, pues la velocidad del centro de masas inicial por el tiempo y luego más un medio de la aceleración del centro de masas por el tiempo al cuadrado. Entonces necesitamos, esto lo tenemos, la velocidad del centro de masas inicial. Esto lo tenemos, la aceleración del centro de masas. Nos falta dónde estaba inicialmente el centro de masas. O sea, calcular el centro de masas en la posición inicial, antes de empezar a moverse. Bueno, pues esto simplemente la definición del centro de masas, ¿no? ¿Dónde está el centro de masas inicialmente? Pues ponemos la fórmula, la definición. Posición del, no posición, sino masa primera por el vector posición de esa masa más masa segunda por el vector posición de la masa segunda dividido entre la suma de las masas. Eso es por definición el centro de masas. La posición de la primera masa R1, mirando el dibujo, ¿qué nos encontramos? Pues que está a una altura de 10 y está en x igual a 0, o sea que está en 0, 10, ahí está colocada. Y la posición de la segunda masa, como está en el eje X, pues la vemos que está a 2 metros del origen, por lo tanto está 2, 0. Tenemos todo para ponerlo. Entonces, la posición del centro de masas, dependiendo del tiempo, igual. Vamos sustituyendo cada cosa de la fórmula y tendremos, primero sustituyendo las posiciones en la fórmula del centro de masas inicial, pues llegamos a saber que inicialmente el centro de masas está en el 2, 10 tercios, ¿no? Hemos sustituido cada elemento de la fórmula por su valor numérico. Y ahora sustituimos ya en la fórmula del centro de masas, de la posición del centro de masas con el tiempo, ya vamos sustituyendo. ¿Dónde estaba inicialmente? Pues en el 2, 10 tercios. Después va variando más. Luego la velocidad del centro de masas inicial, que era 2,18 menos 0,55. Y esto por el tiempo. Más un medio de la aceleración, que era la aceleración, hemos quedado que era el 2,1, también por el tiempo. Bien, pues si me dice que lo tengo que calcular para 5 segundos, solamente tengo ya que sustituir. Donde pone t, pondremos 5 y obtendremos el resultado numérico. ¿Veis? Hemos puesto en la t el 5 y en la t al cuadrado el 5 al cuadrado. Bueno, pues el resultado de esa operación, la posición para 5, revisar las cuentas, pero a mí me sale que es 37.9,1308. Ahí se encuentra el centro de masas
a los 5 segundos. Estos son metros, se supone que estamos en el sistema internacional y ya tenemos otra pregunta contestada. Vamos a la siguiente pregunta y dice el momento lineal total del sistema para t igual a 6 segundos. Bueno, la fórmula del momento lineal total, pues simplemente el momento lineal total es la suma de los momentos lineales, ¿no? Momento lineal total, pues es igual a m1 por la velocidad 1 más m2 por la velocidad 2. Claro, va variando porque las velocidades dependen del tiempo. Entonces lo tenemos que hacer para 6 segundos. Pero como la velocidad del centro de masas es igual también al momento total dividido entre la suma de las masas, m1 más m2, pues podemos sacarlo con la velocidad del centro de masas. Directamente podemos poner momento lineal total igual a la suma de las masas, m1 más m2, multiplicado por la velocidad del centro de masas, que lo queremos para 6 segundos, pues el P total para 6 será igual a la suma de masas por la velocidad del centro de masas a los 6 segundos. Como tenemos la fórmula de velocidad del centro de masas dependiendo del tiempo, pues simplemente en esta fórmula sustituimos t por 6. Fórmula que ya habíamos calculado antes. Dependiendo del tiempo, le ponemos el 6 en la t y obtenemos ya la velocidad del centro de masas para 6. Como el P total para 6 es la velocidad del centro de masas para 6, que ya la tenemos, multiplicado por la suma de las masas, pues ya me queda como respuesta definitiva velocidad del centro de masas para el segundo 6 igual. Suma de masas, pues hemos quedado que eran 2 más 4, que son 6, lo multiplicamos por el vector velocidad centro de masas para 6, que ya lo tenemos calculado. Uy, esto mejor poner punto. A multiplicar por 6 cada componente, obtenemos como resultado final 85.08 32.7. Esto, como sabemos, son kilos, como el momento lineal, kilos, metro, segundo. Y esta es la última pregunta del problema.